Te voy a compartir. Bien. Bueno, entonces, te dice, el punto te dice, una muestra de dióxido de carbono, este CO2 es un gas que ocupa un volumen de 10 litros, te dice, cuando la temperatura es de 60 grados Celsius. Y acá te dice que es a presión constante. Ese es un redato porque ya sabes entonces qué datos de presión no vas a tener porque se va a mantener constante, como dice la palabra, ¿no? No va a variar, ¿sí? En toda esta situación, la presión se mantiene igual, ¿sí? Entonces, datos de presión no va a haber. Sí vas a trabajar con volumen y con temperatura, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver, te da 4 opciones, ¿no? De todas estas vos tenés que ir jugando para ver si es verdad o no, ¿sí? Si, por ejemplo, a esta cantidad de volumen y a esta temperatura, estas opciones se dan o no. Bueno, por ejemplo, la primera, no tenés que hacer mucho más que decir, o pasar estos grados Celsius a Kelvin, ¿sí? Sí. Si vos te acordás, perdón, acá. Para pasar a grados Celsius, vos tenías que 60, a ver si me sale, ahí, grados Celsius. Para pasarlos a Kelvin, vos tenías que sumarle más 273 Kelvin, ¿sí? Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si a 60 le sumamos 273, nos va a dar 333 Kelvin, ¿sí? Que justamente es lo que te está diciendo. 60 grados Celsius equivalen, son iguales a 333 Kelvin, sí, porque justamente haces esta cuenta donde para pasar los grados Celsius siempre vas a sumarle 273 Kelvin, ¿sí? Este número siempre es el mismo para pasar esos grados Celsius a Kelvin, ¿sí? Sí. Bien, Sí. esa es una cuenta, por un lado. Bueno, la A ya sabés que está bien, ¿no? Sí, Vamos es a ver, correcto. ¿eh? Sí, sí. Bien, vamos a ver ahora la B. Se dice que la presión es inversamente proporcional a la temperatura, a volumen constante. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya por un lado te está diciendo que el volumen, ahora en esta situación, en vez de que la presión sea constante, como te decía acá, ahora es al revés, te dice que el volumen es constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el volumen es constante? Que no va a variar, ¿sí? Volumen igual a constante. Bueno, y dice que la presión es inversamente proporcional a la temperatura. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es buscar la ecuación cuando nosotros trabajamos con volumen constante. ¿Cuál es esa ecuación? Es presión 1, vamos a poner así, presión 1, a ver, bueno, dividido temperatura 1, esto es igual a presión 2 dividido temperatura 2, ¿sí? ¿Vos te acordás de esa ecuación? Sí. Bien, eso es cuando el volumen es constante. Acordate que vos tenés distintas situaciones donde puede ser que la presión sea constante, que el volumen sea constante o que la temperatura sea constante, ¿sí? De acuerdo a eso, vos tenías distintas ecuaciones, ¿sí? Sí. Bueno, por ejemplo, vos esas las tenés, porque por ejemplo, vamos a repasarlas. Cuando la presión es constante, tenemos que el volumen 1, o sea, la ecuación, volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Y después tenía otra situación donde la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, vos tenías, la ecuación era presión 1 por, vamos a poner, por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? Estas son las 3 ecuaciones con las que trabajás. Cuando una de estas
¿cómo te puedo decir? Bueno, cuando la presión, o cuando el volumen, o cuando la temperatura es constante, ¿sí? Sí. Siempre con gases estamos trabajando acá. Como en este caso, que el dióxido de carbono es un gas. Bueno, entonces acá te dice que la presión, bueno, te dice es inversamente proporcional a la temperatura, volumen constante. Bueno, si te dice que es volumen constante, listo. Yo voy a buscar esta ecuación, ¿no? Voy a trabajar con esta. ¿Sí? Sí. Entonces, supongamos que vos no te acordás lo que dice la ley, ponele que sí tenés en cuenta la ecuación, entonces lo único que podemos hacer es hacer un ejemplo y reemplazar estos datos para ver si es verdad o no, ¿sí? Ah, Ponele, vamos a inventar unos números, ¿no? Para ver si sí. realmente este enunciado es verdad o no. Por ejemplo, supongamos que tenemos una presión 1 que es igual a, vamos a poner 6 atmósferas, ¿sí? Una temperatura 1 que decimos que es igual a 25 grados Celsius, ya que estamos, vamos a pasar estas unidades a Kelvin. 25, vamos a decir, más 273 Kelvin, es igual a 298 Kelvin, ¿sí? Sí. Supongamos que tenemos una temperatura 2, o bueno, supongamos que tenemos que sacar la presión 2, que no sabemos, y tenemos una temperatura 2, ¿no? Esa Sí. temperatura 2 vamos a poner que es de 40 grados, ¿sí? Sí. Todos datos inventados, ¿no? Bueno, Sí, sí. más 273 Kelvin, ¿sí? Esto me da 40 más 273, 313 Kelvin, ¿sí? Nunca te olvides de trabajar con estas unidades, ¿sí? Presión en atmósferas, temperaturas en Kelvin y el volumen en litros, ¿sí? Ah, bien, bien. Bien. Bueno, entonces, teniendo estos datos inventados, vamos a trabajar con esta ecuación y vamos a sacar una presión 2, ¿sí? Entonces, Sí. vamos a decir que 6 atmósferas dividido la temperatura 1, que es 298 Kelvin, es igual a una presión 2 que no tenemos, dividido 313 Kelvin, ¿sí? Bueno, Sí. ¿cómo sería esto? Hago 6 dividido 298, me va a dar un número, que ese número, este que está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando, ¿sí? Vamos a hacerlo si Sí. querés. Sí, sí. Hacemos 6 dividido 298, vamos a ver cuánto da. 6 dividido 298. Esto nos da 0,02, ¿sí? Sí. Por este que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. 313 Kelvin, ¿sí? Sí. Este queda en atmósfera Kelvin, las unidades. Entonces, esto es igual a presión 2. Entonces, abajo, 0,02 por 313 me va a dar 6,26 Sí. atmósferas. ¿Sí? Es igual a presión 2. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que empezamos una situación donde la presión era 6 y teníamos una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Qué pasó? La temperatura aumentó. ¿Y qué pasó con la presión? La presión también aumentó, ¿sí? Mm, Entonces, a ver si no me equivoco, a ver, porque por lo que se puede ver entonces es que si la temperatura aumenta, la presión aumenta, ¿sí? A ver, vamos a ver si salió bien este ejemplo. Déjame que busco. A ver. Es un ejemplo del trabajo práctico. A ver.
O sea, si la temperatura aumenta, La- la presión también aumenta. claro, exactamente. Ah, ya. Sí, estaría bien. A ver, para que lo vean. Sí, está bien. Por las dudas. Listo, entonces está Sí. bien, ¿sí? El ejemplo está bien lo que te di. Entonces, si tenemos una presión inicial de 6 y una temperatura de 25 grados De Celsius. 25, ¿Qué pasa? La sí. temperatura aumenta y ¿qué va a pasar? La presión también aumenta. Entonces, ¿qué significa? Que la presión aumenta con la temperatura, es decir, si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Inversamente también, si la presión aumenta, la temperatura también va a aumentar. Entonces, quiere decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Sí. Bien. A volumen constante, siempre teniendo en cuenta eso. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, si vos tenés dudas, hacete así, inventate unos números, de Sí. decir, bueno, que, no sé, alguna de estas dos situaciones, por ejemplo, o la presión o la temperatura, que aumente, ¿sí? Para ver qué pasa con la otra incógnita, ¿sí? Sí. Bueno, eso por un lado, entonces. Acá ya sabemos, entonces, que la presión es directamente proporcional a la temperatura a volumen constante. Ujú. Si fuera inversamente proporcional, ¿cómo sería? Si aumenta la temperatura, la presión tendría que disminuir, ¿sí? Iría Sí. en Ah, contra, o sea, si, claro. ¿entendés? Si la Sí, temperatura sí. aumenta, bueno, entonces la presión tiene que disminuir, pero no es el caso, ¿sí? Eso Ah, sería entonces, bueno, para algo pues, inversamente proporcional, ¿sí? sí. Bien, bueno, ahora vamos con la C. Dice, a 120 grados Celsius, el volumen ocupado será de 2 litros. Bueno, esto es, vamos a ver si es verdad o no, ¿sí? Sí. Entonces, para eso vamos a tener que hacer la cuenta. ¿Qué cuenta vamos a usar? Perdón, sí, ¿qué fórmula vamos a usar? Acordate Eh, que estamos en esta situación ahora, ¿sí? Donde tenemos un volumen de 10 litros a una temperatura de 60 grados Celsius y te dice que la presión es constante. Entonces acá el C te está preguntando, a 120 grados Celsius, el volumen ocupado va a ser de 2 litros. En realidad no sabemos si va a ser de 2 litros, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos saber? ¿Qué pasa a 120 grados Celsius? Cuando yo aumento la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa con el volumen? A presión constante. Entonces, ¿qué ecuación usaríamos? y primero no se saca el 120 en grado Kelvin. Sí, muy bien. Entonces hacemos, muy bien, vamos a hacer esa parte. Ah, 120 más eh, 273 Kelvin, ¿sí? ¿Eso cuánto te da? sí. Ay, Ahí lo allá va. saco. 393 Kelvin, ¿sí? Bien, eso por un Sí. lado. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué otro paso harías? ¿Qué ecuación usarías? Eh, ay, no me acuerdo. Algunas de estas tres que tenés acá. Fíjate que el enunciado te dice que es a presión constante. Acá te lo indica, ¿sí? A presión constante, ¿sí? Entonces, otra de las cosas, te tenés que fijar qué datos tenés. Tenés datos de volumen y tenés datos de temperatura, ¿sí? Entonces, esta ecuación sería la Temperatura, sí. ideal, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque Ujú. me dice la consigna que está, esta situación es a presión constante, ¿sí? Sí. Otra de las cosas que voy a ver es que justamente me está dando datos de volumen y de temperatura, ¿sí? Yo no podría, por ejemplo, usar esta ecuación porque yo datos de presión no tengo, ¿sí? Mm, Entonces, te dice que tenés un volumen de 10 litros a una temperatura de 60 grados Celsius. ¿Qué pasa
si yo aumento esa temperatura a 120 grados Celsius. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Será de 2 litros o será otra cosa? ¿Sí? Entonces, vamos a ir anotando los datos que tenemos. Sí. Volumen 1, ¿cuál sería el volumen 1? ¿El 393? Eh, ¿O no? no, volumen. Esa es temperatura. Volumen, tenemos 10 litros. ¿Sí? Ah, ay, me equivoco. No importa, está bien, no hay problema. Entonces, vamos de vuelta. Entonces tenemos una muestra de CO2 que ocupa, acá te dice, un volumen de 10 litros, ¿sí? Cuando la Ay, temperatura es de 60 grados Celsius, ¿sí? sí. Acordate que estas unidades de Kelvin, grados Celsius, es de temperatura. Cuando hablamos de litros, es de volumen, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, acá de atmósferas, es de presión, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, acá el enunciado C te dice 120 grados Celsius, el volumen ocupado será de 2 litros. Bueno, la verdad es que yo no sé si va a ser de 2 litros, ¿sí? Entonces voy a Ujú. trabajar con esta temperatura. Entonces, por un lado ya tengo volumen 1, 10 litros. Temperatura 1, ¿cuál sería? 60 grados centígrados. Exactamente, 60 grados Celsius. ¿Qué pasa? Está en grados Celsius, entonces yo le sumo 273, que lo sacamos anteriormente, que son 333 Kelvin. ¿Sí? Bien. Volumen 2, no lo sé. Acá me dice que es de 2 litros, pero en realidad yo no sé. Es lo que voy a sacar, es lo que voy a buscar, ¿sí? Esa es mi Sí. incógnita. Y la temperatura 2, ¿cuál sería? La temperatura. Sí. Acordate, estamos en el apartado C. 393. 393, claro. Sí, acá está. 393. Sí. Me había olvidado que lo había sacado. Bien. 393. Bien. Entonces ahora, como yo ya sé que esa presión constante, vamos a poner por acá, presión constante, vamos a trabajar con esta ecuación, ¿sí? Donde tenemos volumen 1 dividido temperatura 1 igual a volumen 2 dividido temperatura 2. ¿Sí? Entonces, Sí. vamos a reemplazar los datos. Entonces, volumen 1, 10 litros. 10 litros. Bien. Dividido temperatura 1, 333. muy bien, 333 Kelvin. Igual a volumen 2, no lo tenemos. No lo tenemos. No, es lo que hay que buscar, ¿sí? Sí. Dividido temperatura 2. 393. Muy bien. Entonces, hago lo mismo que la otra situación. Ahí. ¿Qué hago? Divido 10, dividido 333, y estos 393 pasan multiplicando, ¿sí? Entonces vamos a hacer 10 dividido 333. Eso me da 0,03. ¿Sí? Estos son litros, Kelvin. Ahora estos 393, como están dividiendo de este lado, pasan para el otro lado multiplicando por 393 Kelvin, igual a volumen 2. ¿Sí? Entonces, 0,03 por 393 me da 11,8. ¿Sí? Sí. 11,8. Estos son litros, ¿sí? Sí. Y es el volumen 2. Entonces, nosotros acá lo que acabamos de sacar es el volumen 11,8 litros a una temperatura de 120 grados Celsius, ¿sí? Entonces, acá la C me dice, a 120 grados Celsius el volumen ocupado será de 2 litros. ¿Te parece que es así? No.
No, ¿por qué? Porque me No, dio 11, casi 12 11, litros, 8. ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, la C está mal, Ah, ¿sí? está Es mal. falsa, digamos, ¿sí? ¿Vamos entendiendo Sí. o querés que repasemos? El... No, sí, sí estoy entendiendo. ¿Sí? Bueno, vos Sí, acordate, estas ecuaciones que tenés acá, tenés sí. que tenerlas sí o sí presentes, ¿sí? Sí o sí porque te sirve justamente para hacer todo esto. Lo mismo que, por ejemplo, cuando te dice que es inversamente proporcional o directamente proporcional, bueno, como te dice acá, hacemos un ejemplo, inventamos unos números donde una variable, por ejemplo, que la temperatura aumente y tenemos que sacar la presión, ¿no? A ver qué pasa con esa presión. Bueno, lo mismo para cualquier otro. No sé, si querés, por ejemplo, ver el volumen, si aumenta o disminuye, o la presión, bueno, acá presión, volumen, qué pasa, ¿sí? Si Ujú. querés, si no te acordás justamente la ley, vas y te inventás unos números para ver qué pasa en esa situación, ¿sí? Sí. Siempre alguna trata de, por ejemplo, yo acá hice que la temperatura aumentara, ¿sí? De 298 pasa a 313, ¿sí? Por ejemplo, si Sí. en vez de sacar la temperatura sacábamos la presión, bueno, que la presión de 6 vaya a, no sé, a 10, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la Ah, temperatura? ¿Aumenta o disminuye si la presión aumenta? ¿Sí? claro, disminuye, ¿no? ¿O no? La temperatura tiene Oh, que aumentan las dos. la presión aumenta y aumenta la temperatura. Exactamente, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver el D. Dice que a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Sí? Vamos a ver un Sí. ejemplo. Hay un ejemplo en el punto 10. A ver, déjame ver. El 10, sí, el 10 del trabajo práctico número 4. Mm, sí, sí, del 10 el D. Claro, sí. Bueno, son todos muy parecidos, ¿sí? Vamos a usar unos datos que hay acá para ver si justamente a temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿sí? ¿Qué quiere Sí, decir esto? Que si el volumen aumenta, la presión tiene que disminuir, ¿sí? O, por ejemplo, si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir, ¿sí? Entonces, sí. para inventar unos números, ¿no? Unos datos, ¿qué ecuación usarías? Te dice que la temperatura es constante, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuación de estas tres usamos? La última, La última, la esta de temperatura acá. constante. Sí, Exactamente, esta. Vamos acá y ponemos, entonces, temperatura es constante. La ecuación que uso es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? sí. Vamos a poner unos datos. Supongamos que queremos sacar el volumen. Bueno, tenemos, a ver, no, es la presión constante. Bueno, vamos a inventar. Eh, sacamos presión. Bueno, supongamos que tenemos presión 1 es igual a 2 atmósferas. Volumen 1, vamos a decir que tenemos 10 litros. ¿Sí? Sí, Presión 2 es la que quiero buscar. Y volumen 2, vamos a decir que aumenta. Vamos a poner el doble, 20 litros. ¿Sí? Bueno, sí, entonces, vamos a hacer la ecuación. Entonces, presión 1, yo dije que tengo 2 atmósferas. Por volumen 1, 10 litros. sí. Igual a presión 2, que yo no la tengo, no tengo ese No dato, tengo. Ujú. por volumen 2, que son 20 litros. 20 ¿Sí? litros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 2 por 10 dividido 20. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, Hago 2 por 10 me da 20, ¿no? sí, Atmósfera, litro,
este 20 que está de este lado multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo, ¿sí? Sí. Mira, yo te voy a sacar las unidades, así no se hace tanto quilombo. Entonces, esto me da 20, ¿no? 2 por 10, 20. Sí. Si yo paso este que está de este lado multiplicando para el otro lado, va a pasar dividiendo, ¿sí? Ahí está. 20 litros pasan dividiendo, ¿sí? Esto es igual a presión 2. Bueno, 20 dividido 20 me da 10. ¿Sí? 10 atmósferas. Es igual a presión. Ay, perdón. 1. No. Ahí está. Bien. ¿Se entendía más o menos? Sí. Bueno, esto, nada, son números inventados, valores inventados para ver si realmente la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Bueno, ¿qué datos obtuvimos? Que la presión, acá tenemos que la presión es de 1, ¿sí? ¿Qué me quiere Sí. decir eso? Claro. Que cuando yo aumento el volumen, la presión disminuye, porque fíjate, yo tengo 10 litros y pasa a 20 litros, ¿no? Y tengo una atmósfera de 2, una presión de 2, ¿sí? Sí. Fíjate que cuando está en 20 litros, la atmósfera, la presión disminuye a 1, ¿sí? Ah, Mira, te lo pongo, vamos a poner por acá. Fíjate que sería así. La presión 1 son 2 atmósferas. Y pasa a presión 2, que es igual a 1 atmósfera, ¿sí? sí. Por otro lado, nosotros teníamos en una primera instancia el volumen 1 es igual a 10 litros. Y pasa a un volumen 2 que es igual a 20 litros, ¿sí? Entonces, si miramos así, nos fijamos que cuando yo aumento el volumen, la presión disminuye, ¿sí? Sí. Entonces, ¿son inversamente proporcional? Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno aumenta, el otro disminuye, ¿sí? Disminuye. Ajá. Lo mismo al revés. La Si supongamos temperatura. que si yo aumento la presión, por ejemplo, cambiamos estos datos y yo digo que la presión aumenta, no sé. Pongo que de 2 pasa a 4 y quiero sacar el volumen, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo aumento la presión, el volumen disminuye, ¿sí? Mm. Ah, y eso se llama inversamente. Inversamente proporcional, exactamente. Ah, ah, No importa si es la presión o el volumen, uno va a disminuir y el otro va a aumentar, ¿sí? sí. Bien. Lo mismo que en el anterior que decía que la temperatura era inversamente proporcional. Bueno, acá era lo mismo, donde yo aumentaba la temperatura y la presión aumentaba, ¿sí? Si aumenta Sí, uno, aumenta el otro. No importa si es presión o temperatura, ¿sí? sí. Acá lo mismo, no importa si es la presión o el volumen, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Y eso es inversamente proporcional, Mm, bien. ¿sí? Sí. Bien. Esa sería toda esta situación. Entonces, el primero, el A, es fácil, ¿no? Vos tenés que pasar la Sí. temperatura a Kelvin, ¿sí? Aquí, sí. Acordate siempre de sumar los grados Celsius, 273 Kelvin, ¿sí? Para pasarlo. Sí. Después, ya arrancás con las ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones que tenés acá, que son de las leyes, tenés a volumen constante, es esta ecuación, ¿sí? Presión Sí. 1 dividido temperatura 1 igual a presión 2 dividido temperatura 2. Siempre va a ser así. A presión constante, siempre va a ser así, y a temperatura constante, siempre va a ser así, ¿sí? Mm, sí. Bueno, vamos a saltar al C. El C te dice una situación donde vos tenés que averiguar si realmente pasa eso, ¿sí? Vos tenés estos datos, donde ya te dice que tenés volumen y tenés temperatura. Y te dice que es a presión constante. Cuando te dice que es a presión constante, vos directamente ya tenés que imaginarte esta ecuación, ¿sí? Además, ¿por Ah, qué?
porque tenés datos de volumen y tenés datos de temperatura, ¿sí? Justamente lo que usás acá. Lo que me pide. Entonces, cuando te dice, por ejemplo, yo tengo un volumen de 10 litros a una temperatura de 60 grados Celsius, ¿qué pasa, digamos, cuando yo a 120 grados Celsius? O sea, ¿qué pasaría con el volumen si yo aumento la temperatura a 120 grados Celsius? Entonces, yo al volumen, o sea, yo este dato no lo voy a usar, porque realmente quiero ver si me da ese número o no, ¿sí? Este valor. Entonces, uso los datos que me dan al principio del enunciado, 10 litros, 60 grados Celsius, bueno, siempre pasados a Kelvin, y Sí, utilizo la temperatura para ver si ese volumen es verdad o no, ¿sí? sí. Bien, y después, estas situaciones de si es inversamente proporcional o directamente proporcional, lo que yo voy a hacer es, según la situación, acá por ejemplo me dice que es a volumen constante, y si es a volumen constante yo tengo que trabajar con esta ecuación. Entonces, si no te acordás, lo mejor es inventarte números y decir a ver qué pasa, ¿sí? Sí. Lo mismo que, bueno, en este otro también. Acá te dice que la temperatura es constante. Bueno, si la temperatura es constante, tengo que usar esta ecuación, ¿sí? Sí. Bien. ¿Dejo de compartir un segundito? O no sé si copiaste. Igual le capturé. Ah, listo. Listo, listo. ¿Dejo Rapidito. de compartir entonces? Sí, de paso busco otras preguntas. Dale, dale y lo escribo. Bien. Bueno, entonces, te dice, considerando la molécula de propano, marque las opciones, ¿sí? Bueno, Sí. vamos a hacer una molécula de propano. A ver, no me deja... Oh, no, acá. Bueno, entonces, el propano. Si te dice propano, ¿cuántos carbonos tiene? 3. 3. Entonces, vamos a poner 1, 2, 3. ¿Sí? Sí. Termina en ano, entonces significa que es un alcano, ¿sí? No tiene dobles enlaces, entonces vamos a poner hidrógeno 3, hidrógeno 2, hidrógeno 3, ¿sí? Sí. Este es un propano, ¿sí? Sí, Bueno, sí. Bien. dicen, una de las opciones, o sea, ya tenemos esto es muy importante dibujarlo, que lo tengas en cuenta, porque mirando a simple vista a un propano, capaz que no te lo imaginas. Entonces lo mejor es siempre escribir la fórmula. Te dice A, posee mayor punto de ebullición que la propanamina, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo Propanamina. es la propanamina? Ya de entrada, te dice, o sea, como si fuera propano, ya te está indicando que tiene 3 carbonos, ¿sí? Carbono. Sí. Bien. Como termina en amina, estamos entonces hablando de los compuestos nitrogenados de las aminas, ¿sí? Donde Sí. las aminas, vamos a escribirlo, las aminas tienen carbono, hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Sí. Esos 3 compuestos, ¿sí? Carbono. Carbono, Sí. hidrógeno, nitrógeno, porque son las aminas, ¿sí? Si fuera Bien. amida, tiene carbono, que lo pongo por acá, las amidas tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra, ¿sí? Sí. Bueno, entonces vamos a dibujar una amina. Entonces, ya te está diciendo que es propanamina. Entonces, vamos a dibujar 3 carbonos y a lo último vamos a poner nitrógeno, hidrógeno 2, ¿sí? Este compuesto puede estar acá o del otro lado, ¿sí? Es indiferente.
Y acá vamos, Pero es lo bueno, mismo. es lo mismo, claro, exactamente es lo Ah, mismo. bien. Y también se puede poner el nitrógeno y en los dos lados, arriba y abajo, un Ah, hidrógeno cada uno. sí, sí, También sí, se puede sí, hacer. sí. Ah, Lo bien. pones así o puedes poner, te hago otro, por ejemplo, nitrógeno y pones, no sé, un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, ¿sí? Claro, sí. Ah, bien. Puedes hacer así, lo mismo que el carbono. Carbono le metes un hidrógeno acá arriba y otro abajo. Es lo mismo, ¿sí? Ah, bien. ¿Sí? Ya, Sí. para que borro esto. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Que posee mayor punto de ebullición que la propanadina. Bueno, acá en este caso hay que tener en cuenta las fuerzas intermoleculares. Tenemos tres fuerzas intermoleculares, ¿sí? Tenemos las fuerzas de dispersión de London, ¿sí? Para moléculas no polares. Después tenemos dipolo-dipolo. ¿Te acordás? ¿Te Sí, acordás de eso? ¿No? Bien, que es sí, para son tres. moléculas polares. Y después tenemos las de fuente de Hidrógeno. hidrógeno. Muy bien, que también son para moléculas polares. Ahí, pero que sería entre nitrógeno e hidrógeno, entre oxígeno e hidrógeno y entre flúor e hidrógeno. ¿Sí? Sí, Entonces, si hay una de estas tres opciones, ya sabemos que se trata de una fuerza intermolecular fuente hidrógeno. ¿Sí? sí. Acá, fuerza de dispersión de London, estamos hablando de moléculas no polares. Dipolo-dipolo son moléculas polares. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos tres tipos de fuerzas, algo que es muy importante tener en cuenta es que la intensidad de las fuerzas aumenta hacia abajo, ¿sí? Es decir, que el puente hidrógeno tiene la mayor intensidad comparado con, con las otras dos, ¿sí? Entonces, a Sí. ver, si puedo poner una flecha, vamos a poner por acá, entonces, si voy para abajo, tengo mayor intensidad, ¿sí? Sí, bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las de puente hidrógeno va a tener mayor intensidad que dipolo-dipolo, y la dipolo-dipolo va a tener mayor intensidad que la fuerza de dispersión del hombre, ¿sí? Entonces, Sí, ¿qué significa esto? Que a mayor intensidad de fuerza, mayor valor de las, como decía Germán, mayor valor de las propiedades físicas. Vamos a anotarlo por acá, así ya te queda. sí. Entonces, a mayor intensidad de las fuerzas finales, mayor valor van a tener las propiedades físicas. ¿Sí? ¿Qué propiedades físicas? Por ejemplo, solubilidad, densidad, punto de ebullición, punto de fusión. ¿Sí? Sí, Entonces, mayor fuerza, mayor intensidad de la fuerza, que va hacia abajo, mayor va a ser las propiedades físicas, ¿sí? Por ejemplo, sí. punto de ebullición, que es lo que estamos trabajando acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para saber si el punto de ebullición es mayor uno con otro, o sea, con el propano, con el resto de los otros ejemplos? Tenemos que tener en cuenta qué fuerzas intermoleculares actúan en cada compuesto, ¿sí? Por ejemplo, Sí. vamos a ver el propano. ¿Qué fuerza intermolecular interviene acá? Si nosotros vemos los enlaces, vamos a ver que tenemos
todo enlace es carbono-hidrógeno, ¿sí? Este compuesto es carbono y hidrógeno, ¿sí? Entonces, Sí. en este caso, estamos hablando enlaces carbono-hidrógeno, estamos hablando de enlaces, o vamos a poner moléculas no polares, ¿sí? Bien, sí. Bien, no polares. Bien. Por otro lado, si tenemos, vamos a ponerlo acá también. Si tenemos, por ejemplo, carbono, nitrógeno, carbono, oxígeno, estamos hablando de moléculas polares, ¿sí? Sí. Entonces, acá no polares y esto es polar. Acá el propano consideraríamos que es una molécula no polar, ¿sí? Justamente porque tiene enlaces carbono-hidrógeno que justamente termina formando la molécula como una molécula no polar. Bueno, entonces, vamos con la propanamina. La propanamina tenemos enlaces de carbono, tenemos enlaces, o sea, carbono-hidrógeno, y tenemos enlaces Sí. nitrógeno-hidrógeno, ¿sí? Entonces, Sí. pará, antes de seguir, con el propano. Entonces, dijimos que tenemos enlaces no polares carbono-hidrógeno. ¿Qué fuerza intermolecular interviene en esta molécula? Si estamos hablando de moléculas no polares. ¿De London? Exactamente, entonces, acá, te lo escribo por acá, fuerza de London, ¿sí? Fuerza de dispersión de London. Bueno, Sí, sí. esta es la que tenemos acá. Entonces ya sabemos que las fuerzas intermoleculares que intervienen acá son fuerzas de London, o sea, la menor intensidad con respecto a las propiedades físicas, ¿sí? Decíamos, mayor intensidad de fuerzas, mayor valor de propiedades físicas. Bueno, vamos a ver entonces ahora la propanamina, que es en el punto A. La propanamina, vemos que tenemos enlaces carbono-hidrógeno y enlaces nitrógeno-hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sería una molécula polar o no polar? A ver. Polar, Polar, porque tiene un nitrógeno. exactamente. Tenemos nitrógeno, hidrógeno y es polar. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, acá, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares intervienen en la propanamina? Ya estamos hablando de moléculas polares, por lo tanto, fuerza de dispersión de London Sí. no la vamos a tener en cuenta porque son moléculas no polares. Entonces tenemos Sí. dipolo-dipolo para moléculas polares y puente hidrógeno para moléculas polares, pero que tienen estas características, ¿sí? Sí. Entonces puente de hidrógeno, Exactamente, porque tiene un nitrógeno e hidrógeno. exactamente, ¿sí? Entonces, vos Sí. vas a mirar toda la molécula y vas a ver qué enlaces hay y qué fuerzas pueden intervenir, ¿sí? Si ya tenés un enlace nitrógeno-hidrógeno, listo. Vos ya tenés que fijarte que las fuerzas intermoleculares que van a intervenir son nitrógeno-hidrógeno. Fuerzas de puente hidrógeno. ¿Sí? Sí. Bien, Sí. entonces, teniendo en cuenta que acá intervienen fuerzas intermoleculares de puente hidrógeno y acá fuerzas de London. ¿Qué compuesto tiene mayor punto de ebullición? O sea, primero, ¿qué fuerza intermolecular es más fuerte? ¿La fuerza de London o puente hidrógeno? Puente de hidrógeno. Puente hidrógeno. Bien. Sí. Y entonces, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? A mayor intensidad de la fuerza, mayor las propiedades físicas. Entonces, si esa fuerza intermolecular es más fuerte, ¿quién tiene mayor punto de ebullición? La propanamina. Exactamente. Esta que está acá, Bien. va a tener Sí. mayor punto de ebullición, ¿sí? Sí. Justamente por la fuerza que hay que hacer para romper este compuesto, ¿sí? Sí. Justamente estas interacciones, ¿sí? Puente hidrógeno, ¿sí? Sí. Bien. Vamos con el
metiléter. Bueno, el etilmetiléter. Te ubicás como... Primero, ya la palabra te está diciendo acá que termina en éter. Entonces, vamos a buscar los compuestos éter. Éter era... Bueno, vamos a poner por acá. El éter tenía una cadena de carbono, oxígeno y otra cadena de carbono. ¿Sí? Entonces, etilmetiléter, podemos poner un metil unido a este oxígeno y un etil, ¿sí? Que tiene 2 carbonos. Este sería el etilmetiléter, ¿sí? Se nombra así porque no importa que este esté de este lado y este del otro, o sea, es indiferente dónde estén ubicados. Lo que sí hay que tener en cuenta es cómo se nombra, ¿por qué? Porque hay que nombrarlo de forma alfabética, por orden alfabético, ¿sí? Bien. Sí, Entonces, si yo tengo un etil, y bueno, primero tengo que nombrar el etil, después nombrar el metil, y justamente éter, que es así como termina el compuesto. Se llaman etil y metil, o sea, terminan en il, porque son o sea, ¿El sustituyente? sí, sería como los sustituyentes que terminan en il. Pero bueno, por ejemplo, vos ya sabés, este por ejemplo es un metano, ¿no? Claro, un metano, sí. Entonces, si le sumas el il, sería metil. Este es Metil. un etano, va a terminar en il, entonces va a ser un etil, ¿sí? Etil. Sí. Bien, bueno, ya tenemos el etilmetiléter. Vamos a ver el punto de ebullición, ¿sí? Bueno, vamos de vuelta. Primero, esta es una molécula polar. Tenemos carbono, enlaces carbono-oxígeno, ¿sí? Sí, es polar. Fíjate, mira, yo porque te lo puse así, voy a borrar esto, pero yo te lo puedo dibujar de otra forma para que se vea mejor. Esto sería así, ¿no? ¿Sí? Como vos decías, poner los hidrógenos arriba, abajo. Bueno, y el otro carbono, ¿sí? Con los hidrógenos. Sí. Entonces, vos fijate que tenés un enlace carbono-oxígeno. Entonces, si teníamos enlaces carbono-oxígeno, por acá te lo había puesto, ya tenemos que considerar que es una molécula polar. ¿Sí? Sí. Acá tenemos carbono-oxígeno. Entonces, polar. Bueno, vamos a ver qué tipo de fuerzas intervienen acá. Por ejemplo, es polar. Entonces, fuerza de dispersión de London. ¿Podría ser? De London no. No, porque justamente dice moléculas no polares. Vamos con este. Puente hidrógeno, ¿podría ser? Y dice que son moléculas polares, pero con estos enlaces. ¿Podría ser? Claro. No. No, tampoco. Entonces, ¿qué me queda? Dipolo, dipolo. Sí, son moléculas polares, y justamente esta es una molécula polar. Entonces, acá interviene dipolo, dipolo. ¿Sí? Sí. Bien. Ya tenemos entonces qué fuerzas intermoleculares intervienen. Entonces ahora me voy a fijar, comparando siempre con el propano, cuál va a tener mayor punto de ebullición. Entonces, primero vamos a ver qué fuerza tiene mayor intensidad. Esta es la fuerza de London y ahora esta es dipolo-dipolo. ¿Cuál tiene mayor intensidad? Dipolo, dipolo. Dipolo-dipolo. Entonces, ¿cuál va a tener mayor punto de ebullición? Dipolo, dipolo, dipolo. Claro, el etilmetiléter. ¿Sí? Claro, Entonces, exactamente. Entonces, su punto de ebullición es mayor que... No. Igual, No. claro, hay que ver acá, porque acá dice, posee mayor punto de ebullición que... Este es falso, ¿sí? Acá ya es falso porque
está diciendo que el propano tiene mayor punto de ebullición, y acá no, era al revés. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, Bien. Acá, en este, dice, su punto de ebullición es mayor que el etimetiléter. No, tampoco. Es falso. no, Porque el etimetiléter tiene mayor punto de ebullición debido a sus fuerzas intermoleculares. sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver el C. Posee menor punto de ebullición que el propanol. Bueno, vamos a dibujar el propanol. Se dice propanol, por lo tanto, ¿cuántos carbonos va a tener? 3. 3 carbonos. ¿Y cuál sería el grupo funcional que vamos a tener acá? Si es termina en ol, es un Alcohol. alcohol. Tenemos OH, ¿sí? Un alcohol. Alcohol, sí. Bueno, vamos a poner así. Ahí, bien. Medio feíto. Bien. Bueno, acá tenemos el propanol. Bueno, vamos a ver. ¿Es una molécula polar? Vamos a mirar que tenemos enlaces oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Sí. Entonces, ¿es polar o no esta molécula? Sí, es polar. Es polar. ¿Qué fuerza intermolecular interviene? Tiene unión puente hidrógeno. Exactamente. Sí. Hidrógeno. ¿Bien? Bueno, Sí. entonces vamos a comparar nuevamente con el propano, ¿sí? Sí. A ver, acá dice, posee menor punto de ebullición que el propanol. Bueno, vamos a ver si es verdad o no. ¿Cuál tiene mayor intensidad de fuerzas? ¿El propano o el propanol? Es la mayor. Intensidad de El, la fuerza. el propanol. El propanol tiene Porque el mayor punto de intensidad de la fuerza. ebullición, Por lo tanto, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? el propanol. El propanol. Entonces, acá dice, posee menor Mm, punto de ebullición que el propanol. ¿Vos qué dirías? ¿Es verdad? ¿Es falso? Sí, es verdadero. Es verdadero, exactamente. Sí. Muy bien. ¿Sí? Y así vas a Mm, hacer con cualquier compuesto que tengas, cualquier opción que te dé, poner si no es propano, es otro, y acá te va cambiando, bueno, vos lo primero que vas a hacer es escribir la fórmula, ¿sí? Sí o sí, mm, escribilo. Si querés, por ejemplo, lo haces así abierto, los hidrógenos hacia los costaditos, y te fijas qué tipo de enlaces intervienen, ¿sí? Yo, por sí. ejemplo, acá, yo lo que te resalto son, por ejemplo, acá tenés enlace nitrógeno-hidrógeno. Bueno, yo te voy a resaltar, además tenés carbono-hidrógeno, ¿no? Pero yo te voy a resaltar, o vos también, tenés que resaltar, darte cuenta qué tipo de enlaces son más importantes que el resto, ¿sí? Que el carbono-hidrógeno, ¿sí? Mm, Porque ya sí. carbono y hidrógeno son enlaces no polares, pero lo que le va a dar la polaridad al compuesto es el grupo funcional, ¿sí? Entonces, en este caso, Sí. por ejemplo, tenés nitrógeno y hidrógeno, bueno, me voy a fijar en este tipo de enlace para saber si es polar o no y qué tipo de fuerza intermolecular interviene, ¿sí? Ya teniendo un tipo de enlaces así, por ejemplo, ya tenés que considerar que la molécula es polar y que el tipo de fuerza intermolecular que interviene es el puente hidrógeno. Si vos, por ejemplo, tenés el propano acá, todos los enlaces son iguales, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, vos ya tenés que considerar que los enlaces que intervienen acá son carbono, hidrógeno, y que toda la molécula va a ser no polar, ¿sí? ¿Qué Sí. tipo de fuerzas intermoleculares intervienen en las moléculas no polares? Bueno, fuerza de London, ¿sí? Directamente. En Ah, este bien. caso, vos tenés, te lo dibujé así para que lo veas bien. Vos tenés acá el grupo funcional, que es del éter, ¿sí? Entonces, vos vas a ver este tipo de enlace que tenés acá, ¿sí? Justamente este tipo de enlace permite que la molécula sea polar. Carbono-oxígeno son polares, ¿sí? Sí. Bien. Lo mismo que acá, vos tenés un alcohol. Bueno, vamos a ver el grupo funcional OH,
¿sí? Esto permite que la molécula ya sea polar, ¿sí? Y qué tipo de interacciones, fuerzas intermoleculares intervienen, ¿sí? Sí, Siempre sí. viendo el grupo funcional, ¿sí? Sí. Bueno, y el último que te pregunta es si es soluble en agua, el propano, ¿sí? Entonces, vamos a poner por acá. Entonces, algo que tenés que tener en cuenta con la solubilidad es que lo polar es soluble en lo polar. Ahora vamos a poner polar con polar. Y lo no polar con lo no polar, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿El agua es una molécula polar o no polar? Vamos a poner agua, vamos a escribir. El agua, que es hidrógeno 2O, es una molécula polar, ¿sí? Sí. Entonces, si yo digo que lo polar es soluble en lo polar, ¿sí? Solubilidad polar-polar y lo no polar con lo no polar. Entonces, ¿qué va a pasar con el propano? ¿Va a ser soluble en agua? No, porque es no polar. A ver, espera un cachito. Ahí está. Tenía mi nena hablando. Entonces, ¿qué me dijiste? Que no es soluble en el agua porque es no polar. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿es soluble en agua? No. ¿Por qué? Porque justamente el propano es no polar. Y lo polar con lo polar no hay solubilidad. ¿Sí? Sí. Es eso. O sea que todos los que no son polares entonces no son insolubles en el agua directamente. Exactamente. Exactamente. Ah, para no integrar. Ah, bien. Por ejemplo, ¿un alcohol sería soluble en agua? Alcohol. Sí, porque es polar. Exactamente, porque es polar. ¿Sí? Ah, ay, mira. No entendí eso. Bueno, ahora sí. Espero que sí. Ahora sí. Sí, ahora me anoto todo. Sí, 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 anotate todo. Entonces, vos lo que tenés que ir jugando es con saber, bueno, primero hacer la fórmula del compuesto y después ver qué tipo de fuerzas intervienen, ¿sí? Y de ahí vas a sacar si tiene mayor punto de ebullición, si tiene mayor punto de fusión, ¿sí? La solubilidad, Sí. si es polar con lo no polar con lo no polar. Mm. O sea que me tengo que hacer todo eso para Sí, saber si es polar, no polar y del punto de ebullición todo. exactamente. Sí. Ah, Sí. tengo que hacerme todo eso. Sí, es que también, a ver, si vos querés, si estás canchera, no lo haces, pero siempre te va a convenir hacerlo, ¿sí? Siempre, para ver qué tipo de enlaces intervienen, porque por ahí te podés llegar a confundir y, bueno, haces mal todo el ejercicio, ¿no? Claro, exactamente. Más que nada para saber qué tipo de fuerzas intermoleculares intervienen. Sí, exactamente, porque yo me confundía también y Claro. esta Eh, parte, porque este lo ya que me lo... equivoco también, ¿Cómo? ¿ah? ¿Cómo, Lo que cómo? me equivocaba también era en la hacer eso del propano, el de lo carbono, hidrógeno, de eso me confundía. Claro. Y Bueno, y pero al confundirme me equivocaba todo. claro, pero ¿cómo estás con eso para hacer la formulita? ¿Te sale o te...? A ver, Por ahí me sale. espérate, ¿ya le sacaste captura? Ahí, O ahí lo está. si no, te espero para que lo No, copies. no, ahí está. Le saqué captura. Listo. Más rápido. Espérate que, a ver.